La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido con tu amor, gracia y misericordia, Padre. Pedir a través de tu Santo Espíritu la dirección para todo lo que vamos a hacer, para todo lo que vamos a hablar, Señor. Tu palabra pueda tener fruto, tu palabra pueda tener resultados en la vida de cada uno de nosotros, para que tengamos vidas cristianas tanto teóricas como prácticas, Señor, que viven de acuerdo a tu voluntad, Padre. Por eso te damos toda la gloria y la honra y dejamos todo en tus manos, Padre, creyendo y confiando en que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, es la segunda parte del tema de la semana pasada, que titulaba Los preparativos para vencer las tentaciones. La semana pasada hablamos del preparativo número 1 y decíamos que el preparativo número 1, que se nos tomó todo el programa, era ser prontos para oír la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a ver el segundo preparativo, que es ser hacedores de la palabra de Dios. Mira, hermanos, a diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas, no basta simplemente con oír y conocer la palabra de Dios. Es imperativo vivir y practicar lo que Dios nos dice. La persona que básicamente solo oye y conoce la palabra de Dios se engaña a sí misma. Si alguien cree que puede oír y aprender de la palabra de Dios y luego salir y vivir como quiere o hacer como quiera, es una persona que se engaña a sí misma. Sea usted, sea yo, sea quien sea. Hay muchas personas que hoy se sientan literalmente bajo la palabra de Dios, semana tras semana, servicio tras servicio, aprenden y conocen tanto de la palabra de Dios como cualquier persona puede llegar a conocer. Son personas que creen que oír y aprender simplemente los hace aceptos delante de Dios, y finalmente se sienten seguros y sienten que eso les proporciona salvación. Y cuando caen en pecado, creen que puede simplemente pedirle perdón a Dios y que Él los va a perdonar. O sea, creen sencillamente que Dios nunca los va a rechazar. Pero hay algo importante aquí, y es, diríamos, el elemento fundamental, y es que Dios no nos acepta simplemente por oír la palabra o por conocer la palabra, ni por confesar nuestros pecados. Cada una de estas cosas es necesaria y es muy importante y hace parte, digamos, eh, del derrotero fundamental de la fe, pero no bastan. ¿Por qué le digo esto? Porque si miramos la escritura, Dios nos acepta porque nosotros confesamos y nos arrepentimos. Y arrepentimiento, la palabra arrepentimiento quiere decir que nos alejamos de nuestros pecados y de nuestra vida pasada y nos volvemos a Dios. O sea, Dios nos acepta porque creemos en el Señor Jesucristo, porque confesamos nuestros pecados, porque nos arrepentimos de ellos y porque nos volvemos hacia Él y para vivir para Él. Cuando nosotros creemos en Dios, o sea, cuando realmente creemos en Dios, entonces es que confiamos en Dios, seguimos a Cristo y hacemos exactamente lo que Él nos dice.
Ahora, la persona que solo oye y conoce la palabra de Dios fácilmente olvida lo que ha oído. ¿Por qué le digo esto? Porque si una persona no pone en práctica lo que aprende, fácilmente se le olvida. Eso es, yo creo que un principio de vida y funciona en muchísimas áreas de la vida. Y sencillamente con la palabra de Dios pasa eso. La palabra de Dios, si no se pone en práctica, se deja a un lado, se olvida y nunca más forma parte de la vida de esa persona. Es exactamente como una persona que va y se mira al espejo, y Santiago también da la imagen, para ver si necesita como retocar algo en su apariencia o hay algo que no está bien en cómo se ve al espejo. Luego esa persona dice, Santiago se va, piensa en otro tipo de cosas y finalmente se le olvida lo que debió revisar, lo que debió atender en su apariencia. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia suceden cosas así con la palabra de Dios? Oímos, reconocemos, porque sin duda alguna lo que dice el texto y lo que nos da a entender es que sí reconocemos que hay algo que no está bien. La palabra de Dios es como ese espejo que nos muestra lo que no está bien y nosotros lo vemos, nos damos cuenta de que hay algún defecto, alguna deficiencia, algún fracaso que necesitamos erradicar de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero tan pronto nos alejamos de la palabra, o sea, del espejo, nos distraemos. ¿Y con qué nos distraemos? Con el mundo, con los asuntos del mundo. Y fácilmente nos olvidamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dijo que hiciéramos. El punto es que la persona que oye y hace la palabra de Dios es bendecida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Note usted que la escritura denomina la palabra de Dios como la ley perfecta de la libertad. Eso quiere decir que la palabra de Dios libera a una persona de las ataduras del pecado y de la muerte. Recuerde que hablamos la semana pasada que el hombre cree que libertad es pensar y hacer como él quiere, pero que finalmente eso lo que trae es mayor esclavitud. La palabra de Dios librará a una persona de todas las tentaciones de esta vida y le va a dar una vida plena y una vida victoriosa que su alma anhela, o sea, una vida que va a continuar eternamente con Dios. Esa es la verdadera libertad y por eso la palabra de Dios es denominada la ley perfecta de la libertad. Una persona, diríamos, que actúa y vive según la palabra de Dios, se da cuenta de que es librada de todo aquello que esclaviza su alma aquí en la tierra. Y esa persona, cuando se da cuenta de eso y es librada por Dios, es cuando verdaderamente experimenta paz, gozo, amor, libertad, liberación, regocijo, propósito, significado de la vida. A veces las personas tienen la pregunta y dicen por qué las personas no hallan propósitos en la vida y por qué hay personas que carecen de sentido en la vida y se quitan la vida y ocurre con personas generalmente que tienen muchísimo dinero y que tienen muchas posesiones pero no le encuentran significado a la vida. Manos, porque la felicidad no está en lo material. La felicidad está en la libertad que Dios trae. Y esas personas están en esclavitud. Esa supuesta libertad de la que habla el mundo aquí es demostrada que realmente es esclavitud. Por eso es el alma que Dios libera, es la que encuentra propósito, significado, convicción, confianza, seguridad, vida, victoria y liberación. Recuerde, la palabra de Dios es la ley de la libertad. O sea, es la ley que libera a un hombre para que conozca y se relacione con Dios para siempre. Pero aquí hay que notar un elemento importante y es que debemos continuar en la palabra de Dios. O sea, debemos permanecer, continuar viviendo como dice la palabra. Si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces vamos a ser bendecidos.
Y ahí es verdaderamente donde vamos a recibir felicidad y lo que llamamos felicidad abundante y finalmente lo que va a ser la felicidad eterna. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿cuántas personas aparentemente tienen una relación estrecha con Dios, pero están lejos de la voluntad de Dios o lejos de querer hacer lo que verdaderamente Dios demanda de cada uno de nosotros? ¿Y por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque la Biblia enfáticamente enseña que la libertad es dada por estar en Cristo, pero no todo termina ahí. Se debe obedecer lo que la Escritura dice para poder permanecer libres. Mire lo que dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Claramente, hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar algo claro. La doctrina de la salvación por obras es contradictoria a la doctrina bíblica, pero las obras son una evidencia clara de que una persona ha sido libertada por Cristo y que ahora su fruto es el fruto de la salvación que se tiene en Cristo por medio de la obediencia a Dios en lo que está escrito, hermanos. No se le olvide eso. Ahora, veamos el preparativo número 3. Refrenar y controlar la lengua. Si una persona se cree religiosa, que las hay y hoy en día hay demasiadas, ¿y qué quiere decir con religiosa? O sea, que se cree acepta delante de Dios, pero es una persona que no puede refrenar su lengua, vuelvo y repito, se engaña a sí misma. No importa lo que piense, no importa lo que profese, dice Santiago que la religión de tal persona es vana. Una persona que no refrena su lengua, que no puede dominar su lengua, que se deja provocar fácilmente, que arremete contra otras personas, que anda en chismes, que dice mentiras, que critica, murmura, juzga, condena a otras personas, participa en conversaciones malsanas, atropella a otro tipo de personas con sus palabras, es una persona que no puede estar preparada para vencer las tentaciones. O sea, no importa lo que diga, no importa lo que piense, no importa la religión que profese, si una persona no refrena su lengua, es una persona que se engaña a sí misma. Y dice la Biblia que su religión está vacía. ¿Por qué? Porque no puede agradar a Dios y por ende no es acepta delante de Dios. Para que una persona soporte y pueda vencer la tentación, debe refrenar su lengua. Este es el tercer preparativo para vencer las tentaciones. Y yo diría no menos importante, hermanos, porque si hay algún problema hoy en día para el mundo y para la iglesia y para los cristianos es el control sobre nuestras palabras, sobre lo que decimos. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Que una persona que refrena su lengua es una persona que se está guardando sin mancha, se está guardando del mundo. ¿Por qué le digo eso? Porque una persona que practica la verdadera religión como la menciona Santiago se aferra a la pureza del evangelio de la palabra de Dios.
y esa pureza se transmite a su vida y no permite que sea contaminado por medio de todas esas cosas que le he mencionado. Aquí no se trata del ritual, aquí no se trata de la forma, de la ceremonia o de qué hago yo. No, se centra en el poder de Dios para cambiar las vidas. Verdaderamente la vida cristiana no se puede corromper moralmente. La verdadera vida cristiana no se debe enredar con los asuntos y placeres del mundo. La verdadera vida cristiana alienta a las personas a separarse de las cosas de este mundo, que despiertan los anhelos y los deseos carnales en las personas. Los creyentes verdaderos se deben guardar sin mancha de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el orgullo de la vida o la vanagloria de la vida. Todos son de este mundo y todos van a atacar siempre a los cristianos. Y yo diría que el significado real de lo que significa la palabra religión es descrito por las escrituras de esa manera y hace parte de los preparativos para vencer en medio de las tentaciones. Dice Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y al llegar, hermanos, al final de esto que hemos estado hablando, estos preparativos que hemos mirado, digamos este estudio que hemos mirado acerca de los preparativos para vencer las tentaciones, podemos comprender que la victoria sobre la tentación no comienza en el momento de la prueba, sino comienza desde mucho antes en la preparación diaria de nuestro corazón delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que quienes desean permanecer firmes deben cultivar una actitud de humildad, de disposición y de obediencia siempre. No basta, no es suficiente con conocer las escrituras, no es suficiente con asistir a la iglesia y no es suficiente con escuchar sermones semana tras semana. El verdadero cambio ocurre cuando el cristiano permite que la palabra de Dios eche raíces en el corazón y transforme la manera de pensar, de hablar y de vivir. Dios no nos ha dejado indefensos ante la tentación. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte. Dios nos dio los medios para vencer. Una relación viva con la palabra de Dios. Un Espíritu Santo dispuesto a ayudarnos. Una vida que procura mantenerse limpia de las influencias que alimentan el pecado. Tenemos una nueva naturaleza que está en la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Cada uno de esos preparativos que vimos fortalece nuestra comunión con Dios y nos capacita para permanecer fieles cuando lleguen las pruebas. La derrota constante frente al pecado no debería ser, hermano, la característica de un creyente que diariamente busca a Dios y se somete a su voluntad. Y vuelvo y repito algo que decía, debemos recordar que el mayor engaño del ser humano es pensar que la verdadera libertad consiste en hacer lo que le agrada o seguir los deseos de su propio corazón. Porque la escritura nos muestra que quien vive gobernado por sus pasiones es realmente esclavo del pecado, mientras que digamos, la auténtica libertad es la que se encuentra en Cristo y en una obediencia a su voluntad. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? La palabra de Dios no restringe nuestras vidas. Por el contrario, nos libera de aquello que destruye nuestras almas y nos lleva a poder experimentar lo que hablábamos, paz, gozo y plenitud que solamente Dios puede dar.
Por eso es que el llamado a cada uno de nosotros es a examinarnos sinceramente, preguntarnos si realmente estamos escuchando a Dios con corazones dispuestos, si nuestra vida cristiana es una vida cristiana teórica y práctica, si estamos practicando eso que aprendemos o simplemente estamos aprendiendo, si nuestras palabras verdaderamente reflejan a Cristo y si estamos guardándonos de aquello que contamina nuestra vida espiritual. No permitamos, hermanos, que este mensaje quede solamente como un conocimiento más, sino que haga parte de un mensaje que produce arrepentimiento genuino y una transformación visible en nuestra manera, como decía ahorita, de vivir, de pensar y de actuar. Que decidamos ser creyentes que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la viven. Que nuestra confianza no esté en nuestras propias capacidades, sino en la gracia de Dios. Él es el que obra en aquellos que se someten a Él con corazones sinceros. Si nosotros nos preparamos conforme a la enseñanza de la Escritura, vamos a poder enfrentar las tentaciones con firmeza, porque no vamos a ser nosotros, va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros. Vamos a permanecer fieles en medio de las pruebas y finalmente vamos a dar un testimonio que dé gloria a Dios. Hermanos, al final, la mayor victoria no será simplemente haber resistido una tentación, sino haber desarrollado un carácter semejante al del Señor Jesucristo, viviendo para la gloria de Dios hasta el día que finalmente partamos para estar para siempre en su presencia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas. Gracias porque a través de tu palabra nos exhortas, nos redarguyes y nos vuelves a encaminar, Señor. Perdónanos porque todos, absolutamente todos hemos pecado y todos en algún momento nos hemos desviado del propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos que tu palabra pueda hacer ese efecto, Señor. Que tu palabra no siga siendo parte de conocimiento y conocimiento añadido semana tras semana o sermón tras sermón, Señor, sino que pueda haber un cambio genuino, pueda haber una muestra genuina de vida, de una vida transformada, de una vida hecha nueva por ti, Señor, y podamos obedecer, podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos demandas y a lo que tú nos pides a través de la palabra, Señor. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra. Bendigo a cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelos a ellos, bendice sus familias representadas y ayúdanos, Señor, porque indudablemente te necesitamos. Te necesitamos todos los días y te necesitamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.